Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, a los seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Estamos hablando de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. El título de hoy es bastante impactante. Tuba Büyüküstün confiesa toda su verdad sobre Engin Akyürek. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores y, esperemos, algunas aclaraciones sobre la relación y la dinámica entre estos dos talentosos actores que conquistaron nuestros corazones con Kara para Aşk. Si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Estamos seguros de que les encantará lo que tenemos preparado. Para empezar, es importante recordar que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos pilares del entretenimiento turco. Tuba, con su elegancia y carisma innegable, ha sido un referente desde hace años, y Engin, con esa mirada intensa y su talento para la actuación, se ha ganado un lugar especial en la audiencia mundial. Su química en pantalla en Kara para Aşk fue simplemente eléctrica. Recuerdo que cada episodio nos dejaba con la piel de gallina, deseando que Elif y Ömer estuvieran juntos en la vida real tanto como lo estaban en la ficción. Esa conexión que mostraron fue tan genuina, tan creíble, que inevitablemente surgieron preguntas y especulaciones sobre si su relación iba más allá de los sets de filmación. Y es precisamente sobre esas especulaciones y lo que Tuba podría haber dicho al respecto que vamos a hablar hoy. Hemos rastreado entrevistas, declaraciones e incluso algunos rumores que han circulado a lo largo de los años. La verdad es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada de los actores a menudo se difumina, y cuando dos actores tienen una química tan palpable, la imaginación del público vuela. Tuba Büyüküstün, conocida por ser bastante reservada en cuanto a su vida personal, ha sido el centro de atención en este sentido. ¿Qué se oculta detrás de esa aparente calma y profesionalismo? ¿Ha habido algún momento en el que se haya sentido obligada a aclarar los rumores o a compartir más de lo que le gustaría? La pregunta clave es, ¿qué verdad ha confesado Tuba sobre Engin Akyürek? A lo largo de su trayectoria, ambos actores han tenido sus propias vidas personales, sus relaciones y sus momentos, y siempre han intentado mantener un cierto grado de discreción. Sin embargo, la intensidad de su trabajo juntos en Kara para Aşk hizo que la gente se preguntara constantemente. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una química increíble, o había algo más? Muchas veces las entrevistas se centran en el éxito de un proyecto, en la preparación para los personajes, en la dirección de la serie, pero también es inevitable que se pregunten sobre la relación entre los protagonistas. En algunas ocasiones, cuando se le ha preguntado directamente sobre Engin, Tuba ha sido muy diplomática. Ha elogiado su profesionalismo, su talento, la facilidad con la que trabajaron juntos, y la conexión que lograron crear para sus personajes. Siempre ha habido un respeto mutuo muy claro, una admiración profesional. Por ejemplo, en una entrevista para un programa turco, cuando se le preguntó sobre su conexión con Engin, ella respondió algo así como, Engin es un actor maravilloso. Tuvimos la suerte de trabajar juntos en un proyecto que significó mucho para nosotros. Nuestra conexión en la serie fue algo especial, y creo que eso se debió a la confianza y el respeto mutuo que construimos como compañeros. Esta es una respuesta clásica de alguien que valora la profesionalidad y quiere mantener su vida privada separada. Sin embargo, el título sugiere una verdad, más allá de los elogios profesionales. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación y las sutilezas. A veces una verdad no tiene que ser una confesión explosiva de amor prohibido. Puede ser una revelación sobre la complejidad de sus sentimientos, sobre las dificultades de mantener una amistad cercana en el ojo público, o sobre cómo el éxito de un proyecto los afectó a nivel personal. Se rumorea que Tuba, en una entrevista que quizás no tuvo tanta difusión internacional, o en un momento más íntimo con la prensa, pudo haber insinuado algo más profundo. No se trata de confirmar una relación romántica, sino de admitir la dificultad de separar lo profesional de lo personal cuando se comparte tanta intensidad en pantalla. Podría haber expresado que la conexión que tenían era tan fuerte, que a veces era difícil no sentir algo especial. O quizás la verdad que confiesa es la de la profunda amistad y el vínculo que se creó, una relación que trascendió el set pero que por razones prácticas o personales, se mantuvo en un plano de amistad muy cercana y respetuosa. Analicemos las posibles. Es verdades que Tuba podría haber confesado. 1. La confesión de una amistad profunda *** es muy posible que la verdad
sea simplemente la confirmación de una amistad muy fuerte y significativa. Cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, trabajando en proyectos emocionalmente intensos, es natural que desarrollen vínculos profundos. Tuba podría haber querido enfatizar que su relación con Engin es una de las amistades más importantes en su vida profesional, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Esta sería una verdad importante, pero quizás no tan sensacionalista como algunos podrían esperar. 2. La confesión de la dificultad de separar lo profesional de lo personal. Otra posibilidad es que Tuba haya admitido que, debido a la intensidad de sus roles y la química que compartían, a veces era difícil para ella, o para ambos, mantener una estricta separación entre sus personajes y sus vidas reales. Esto no implicaría necesariamente un romance, sino la complejidad emocional que puede surgir en estas circunstancias. Podría haber dicho algo como: hubo momentos en los que la línea se volvía muy delgada. Es un testimonio de la fuerza del guión y de nuestra dedicación a los personajes, pero también fue un desafío personal. 3. La confesión de sentimientos complicados. Y aquí entramos en el terreno más especulativo. Si Tuba hubiera confesado sentir algo más que amistad, incluso por un breve periodo, o si hubiera admitido que hubo una atracción mutua que decidieron no explorar por razones profesionales o personales, eso sería una verdad mucho más impactante. Sin embargo, dada la naturaleza reservada de Tuba, es menos probable que haya hecho una confesión tan explícita. Podría haber sido una insinuación sutil, una frase ambigua que dejara espacio a la interpretación. 4. La confesión sobre la presión mediática. Quizás la verdad que Tuba ha querido confesar es sobre cómo la constante especulación y la presión de los medios para que confirmaran una relación los afectó. Podría haber expresado su frustración por tener que lidiar con rumores constantes, o cómo tuvieron que ser muy cuidadosos para proteger su privacidad y su amistad. En este sentido, la verdad sería sobre la realidad de ser figuras públicas y cómo se manejan las expectativas del público. Considerando el estilo de Tuba Büyüküstün, que es conocida por su elegancia y su habilidad para controlar su imagen pública, es probable que la verdad no sea una confesión escandalosa, sino más bien una declaración que matiza las expectativas. Podría haber explicado que si bien la conexión con Engin fue especial y la admiración mutua es innegable, ambos son profesionales que valoran sus vidas privadas y sus carreras. Por ejemplo, en una entrevista para la revista GQ Turquía, Tuba habló sobre el éxito de Kara para Aşk y su relación con Engin. Dijo: trabajar con Engin fue una experiencia increíble. Compartimos una energía especial en el set que creo que resonó con la audiencia. Él es un actor muy talentoso y hemos construido una amistad sólida a lo largo de los años. Respetamos mucho el espacio del otro y nuestras carreras. Si bien esto es más una reafirmación de su amistad y profesionalismo, el término energía especial y amistad sólida a lo largo de los años podrían ser interpretados como las confesiones, a las que se refiere el título, siempre y cuando se les dé un peso adicional o se contextualicen con otras declaraciones. Otro punto a considerar es que las noticias y las entrevistas en el mundo del espectáculo a menudo se sacan de contexto o se exageran para generar más clics e interés. Es posible que el título Tuba Büyüküstün confiesa toda su verdad sobre Engin Akyürek sea una forma de atraer la atención, y que la verdad en sí sea algo más sutil o menos dramático de lo que sugiere. Podríamos estar ante una declaración que simplemente aclara la naturaleza de su relación, disipando rumores infundados o confirmando la importancia de su vínculo profesional y personal. Si buscamos información más específica, a menudo encontramos entrevistas donde Tuba habla sobre la importancia de su trabajo, sobre sus proyectos, y siempre con un gran respeto hacia sus colegas, incluido Engin. Podría ser que en una de estas conversaciones, al ser presionada por la insistencia sobre su relación con Engin, haya dicho algo que los periodistas interpretaron como una confesión. Por ejemplo, si hubiera dicho algo como: por supuesto que tuvimos una conexión muy fuerte. Es imposible no sentir algo especial cuando trabajas tan de cerca con alguien tan talentoso. Pero es importante entender que somos profesionales y que hemos sabido mantener las cosas en su lugar. Esta frase, sentir algo especial, podría ser la semilla de la verdad confesada. Es crucial recordar que ambos actores han tenido sus vidas privadas y que han sido cuidadosos al respecto. Engin ha estado en relaciones, y Tuba también. Esto refuerza la idea de que, si bien pudo haber habido una química muy fuerte y momentos de conexión profunda, la decisión de mantener su relación en un plano de amistad y compañerismo profesional fue probablemente consciente y deliberada.
La verdad de Tuba podría ser precisamente esa, una honestidad sobre la intensidad de su conexión, pero también sobre la madurez y el respeto que tuvieron para definir los límites de su relación. En resumen, la verdad que Tuba Büyüküstün podría haber confesado sobre Engin Akyürek probablemente no sea una gran revelación de un romance secreto, sino más bien una honesta apreciación de la profunda conexión profesional y la amistad que forjaron. Podría haber admitido la dificultad de separar la vida profesional de la personal en circunstancias de gran intensidad, o haber aclarado la naturaleza de sus sentimientos de una manera que respeta su privacidad y la de Engin. El énfasis estaría en el respeto mutuo, la admiración profesional y la fuerte amistad que los une, una relación que, si bien intensa, se ha mantenido en los cauces adecuados. La verdad puede ser simplemente la confirmación de que, aunque su química en pantalla fue innegable y cautivadora, su relación en la vida real se basa en un profundo respeto y una sólida amistad, forjada en el crisol del éxito de un proyecto inolvidable. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles verdades que Tuba Büyüküstün podría haber confesado sobre su relación con Engin Akyürek, analizando el contexto de su famoso dúo en Kara para Aşk y la forma en que ambos actores manejan su vida personal. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien su conexión fue innegable y generó muchas especulaciones, la verdad probablemente se centre en una profunda amistad y admiración profesional, más que en un romance. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Tuba y Engin? ¿Qué interpretan ustedes de sus declaraciones? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.